Una familia entera desapareció en una carretera, y 34 años después, un perro rastreador descubre la verdad. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. 15 de julio de 1989, Interstat 40, Nuevo México, 6:47 de la tarde. El sol del desierto comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Robert Matthews detuvo su Ford Taurus azul en la estación de servicio Desert Stop, ubicada en el kilómetro 247 de la Interstat 40. La familia había partido de Phoenix, Arizona, esa misma mañana con destino al Gran Cañón, un viaje de vacaciones que habían planeado durante meses. Jennifer Matthews, de 39 años, revisaba el mapa desplegado sobre sus rodillas mientras sus hijos, Emma de 16 años y Lucas de 14, descansaban en el asiento trasero después de 8 horas de viaje. El empleado de turno, Timothy Johnson, observó desde el interior de la tienda cómo Robert llenaba el tanque de combustible. Era un hombre de apariencia común, de 42 años, vestido con una camisa polo blanca y pantalones caqui. Nada en su comportamiento sugería que algo estuviera fuera de lo normal. Jennifer entró brevemente a la tienda para comprar refrescos y snacks, intercambiando algunas palabras cordiales con Johnson sobre el clima y las condiciones del camino hacia el norte. A las 7:15 de la tarde, el Ford Taurus desapareció en la oscuridad creciente del desierto, dirigiéndose hacia lo que parecía ser una noche más de su viaje familiar. Sería la última vez que alguien vería con vida a la familia Matthews. 3 días después, el 18 de julio, el mismo Timothy Johnson encontró el vehículo abandonado en el estacionamiento de la estación de servicio. Las llaves colgaban de la ignición, las ventanas estaban parcialmente abiertas y los asientos delanteros mostraban signos de haber sido ocupados recientemente. Las maletas permanecían intactas en el maletero, junto con una pequeña nevera portátil que contenía alimentos para el viaje. Más extraño aún, las carteras de Robert y Jennifer yacían abiertas sobre el tablero, con tarjetas de crédito y documentos de identificación esparcidos pero presentes. Johnson contactó inmediatamente al departamento del sheriff del condado de San Miguel. El deputy sheriff Christopher Wells fue el primero en llegar a la escena, aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Su informe inicial describía la situación como un posible abandono voluntario de vehículo, una ocurrencia no infrecuente en esa área remota del desierto donde las familias a veces experimentaban problemas mecánicos o se quedaban sin combustible. Sin embargo, varios elementos no encajaban en esa teoría inicial. El vehículo tenía 3/4 de tanque de combustible, funcionaba perfectamente y no mostraba signos de avería mecánica. Además, la familia había reservado habitaciones en un hotel de Flagstaff para esa noche, una reservación que nunca cancelaron ni utilizaron. La investigación preliminar reveló que Robert Matthews trabajaba como contador en una firma de mediano tamaño en Phoenix. Sus colegas lo describían como un hombre responsable y dedicado a su familia, sin antecedentes de comportamiento errático o problemas psicológicos. Jennifer era maestra de escuela primaria, igualmente respetada en su comunidad. Los hijos eran estudiantes destacados sin historial de problemas disciplinarios o comportamientos de riesgo. El detective Daniel Cruz del departamento del sheriff asumió el caso el 20 de julio. Su experiencia de 15 años en investigaciones criminales le había enseñado a desconfiar de las desapariciones aparentemente inexplicables. Durante su primera inspección del vehículo, Cruz notó detalles que habían pasado desapercibidos en el informe inicial, pequeñas gotas de lo que parecía ser sangre en el asiento del conductor y fibras de tela desconocida adheridas a la manija de la puerta trasera. El análisis forense del vehículo, aunque limitado por la tecnología disponible en 1989, confirmó la presencia de sangre humana tipo O negativo, coincidente con el tipo sanguíneo de Robert Matthews según sus registros médicos. Las fibras textiles no correspondían a ninguna prenda encontrada en las pertenencias de la familia, sugiriendo la presencia de una persona externa durante los eventos que llevaron al abandono del vehículo. La búsqueda inicial se concentró en un radio de 50 kilómetros alrededor de la estación de servicio. Equipos de rescate con helicópteros peinaron el área durante 5 días consecutivos, sin encontrar rastro alguno de los 4 miembros de la familia. El terreno accidentado y la vastedad del desierto de Nuevo México presentaban desafíos significativos para cualquier operación de búsqueda, pero la ausencia total de pistas resultaba desconcertante incluso para los investigadores más experimentados. El 25 de julio, una semana después del descubrimiento del vehículo, la investigación tomó un giro inesperado cuando el detective Cruz recibió una llamada anónima. Una voz masculina, claramente alterada para evitar reconocimiento, proporcionó información que cambiaría completamente el enfoque del caso. El informante aseguró que Robert Matthews no era la víctima inocente que parecía ser. Según esta fuente anónima, Robert había estado involucrado en actividades financieras cuestionables durante los meses previos a su desaparición. Específicamente, se mencionaba que había contraído deudas significativas con prestamistas privados,
el tipo de personas que no aceptaban fácilmente excusas o retrasos en los pagos. La llamada duró menos de 3 minutos, pero fue suficiente para abrir una nueva línea de investigación que revelaría aspectos oscuros de la vida aparentemente perfecta de los Matthews. La verificación de los registros bancarios de Robert confirmó parcialmente la información recibida. Durante los 3 meses anteriores al viaje, había realizado varios retiros en efectivo por montos inusuales, totalizando más de $15,000. Además, había liquidado una cuenta de ahorros que la familia mantenía para la educación universitaria de sus hijos, retirando otros $12,000 apenas una semana antes de su desaparición. Estos descubrimientos financieros pintaban un cuadro muy diferente al de una familia normal de vacaciones. Las evidencias sugerían que Robert Matthews se enfrentaba a presiones económicas severas, posiblemente derivadas de deudas de juego o inversiones fallidas. Sin embargo, ningún familiar o conocido había notado signos de estrés financiero en el comportamiento de Robert o cambios en el estilo de vida de la familia. El capítulo se cerraba con una revelación que transformaría completamente la naturaleza de la investigación. Al revisar las cintas de seguridad de un banco cercano a la estación de servicio, el detective Cruz descubrió que Robert había realizado su último retiro de efectivo el mismo día de su desaparición, apenas 2 horas antes de llegar a Desert Stop. El monto retirado era de $5,000 en billetes de alta denominación, una suma que nunca fue encontrada en el vehículo abandonado ni en las pertenencias de la familia. Pero lo más inquietante de esta nueva evidencia no era la cantidad de dinero involucrada, sino lo que las cámaras de seguridad del banco revelaron sobre el estado mental de Robert Matthews en sus últimas horas. Su comportamiento ante los cajeros mostraba signos evidentes de nerviosismo extremo, mirando constantemente por encima del hombro y verificando obsesivamente el estacionamiento a través de las ventanas del banco. Era el comportamiento de un hombre que sabía que estaba siendo seguido, un hombre que temía por su vida y la de su familia. La investigación del detective Daniel Cruz había revelado una realidad mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba. Los $5,000 que Robert Matthews retiró el día de su desaparición representaban solo la punta del iceberg de una situación financiera desesperada que había permanecido oculta incluso para su propia familia. La pregunta que ahora atormentaba a los investigadores era simple pero escalofriante: ¿quién había estado siguiendo a Robert Matthews y por qué? El primer paso en la nueva dirección de la investigación llevó al detective Cruz a Phoenix, donde comenzó a reconstruir los últimos meses de la vida de Robert. Sus colegas en la firma contable Morrison y Associates describían a un hombre que había experimentado cambios sutiles pero notables en su comportamiento desde principios de 1989. Sarah Peterson, su secretaria durante 5 años, recordaba que Robert había comenzado a llegar temprano a la oficina y a quedarse hasta altas horas, trabajando en proyectos que no parecían estar relacionados con sus responsabilidades habituales. La revisión de los archivos de computadora de Robert reveló una actividad inusual. Durante los meses de marzo a junio de 1989, había accedido repetidamente a bases de datos de clientes corporativos fuera de su jurisdicción normal. Específicamente, había estado examinando las cuentas de Desert Development Corporation, una empresa de bienes raíces con operaciones en Nevada y Nuevo México. Esta empresa, según los registros oficiales, se especializaba en el desarrollo de propiedades comerciales en áreas remotas del suroeste estadounidense. Sin embargo, una investigación más profunda de Desert Development Corporation reveló irregularidades preocupantes. La empresa había sido establecida apenas 6 meses antes de que Robert comenzara a acceder a sus registros, y sus principales accionistas eran difíciles de rastrear a través de una compleja red de holdings y empresas ficticias. Más sospechoso aún, las propiedades que supuestamente desarrollaban no mostraban signos de construcción o desarrollo real cuando los investigadores las visitaron. El detective Cruz decidió contactar al FBI cuando descubrió que Desert Development Corporation tenía conexiones con otras empresas bajo investigación federal por lavado de dinero. El agente especial Michael Torres, asignado al caso, trajo consigo una perspectiva más amplia sobre las actividades criminales organizadas en la región. Según Torres, el área donde los Matthews habían desaparecido era conocida como un corredor para el movimiento de dinero ilícito y otras actividades criminales. La colaboración con el FBI permitió acceso a información que había estado fuera del alcance de la investigación local. Los registros telefónicos de Robert Matthews mostraban llamadas frecuentes a números asociados con conocidas figuras del crimen organizado en Las Vegas y Albuquerque durante las semanas previas a su desaparición. Estas llamadas, que duraban entre 5 y 15 minutos, se habían realizado desde teléfonos públicos en diferentes partes de Phoenix, sugiriendo un intento deliberado de evitar la detección. Mientras tanto, la investigación en Desert Stop había revelado inconsistencias significativas en el testimonio inicial de Timothy Johnson, el empleado que encontró el vehículo abandonado. Bajo interrogatorio más intensivo, Johnson admitió que había omitido detalles importantes sobre la noche del 15 de julio. Específicamente, recordaba haber visto un vehículo negro, posiblemente un Chevrolet Suburban,
estacionado cerca de la estación durante las horas posteriores a la partida de los Matthews. Johnson explicó que no había mencionado este detalle anteriormente porque el vehículo no le había parecido relacionado con la familia desaparecida. Sin embargo, ahora recordaba que el Suburban había permanecido en el área durante varias horas, con al menos 2 ocupantes que permanecieron dentro del vehículo sin salir a comprar combustible o suministros. Este comportamiento era inusual para viajeros legítimos en esa área remota. La descripción de Johnson permitió al detective Cruz solicitar registros de tráfico de la patrulla de carreteras estatal. Las cámaras de una caseta de peaje a 60 kilómetros de Desert Stop habían capturado imágenes de un Chevrolet Suburban negro que pasó por el área aproximadamente a las 11:30 de la noche del 15 de julio, 3 horas después de que la familia Matthews hubiera sido vista por última vez. Aunque la calidad de las imágenes era limitada, era posible distinguir que el vehículo tenía placas de Nevada. El análisis forense del vehículo abandonado había progresado con la ayuda de tecnología más avanzada disponible a través del laboratorio federal. Las fibras textiles encontradas en las manijas de las puertas fueron identificadas como provenientes de guantes de trabajo industriales, específicamente del tipo utilizado en construcción o trabajo pesado. Más significativo aún, las pruebas revelaron residuos de polvo de cemento en el interior del vehículo, una sustancia que no tenía explicación considerando la profesión de Robert como contador. La presencia de polvo de cemento llevó a los investigadores a teorizar que los Matthews habían sido transportados a un sitio de construcción o área industrial después de su secuestro. Esta teoría fue reforzada cuando el análisis químico del polvo mostró una composición específica utilizada en proyectos de infraestructura en el desierto, particularmente en la construcción de cimientos para estructuras en terreno árido. El 15 de agosto, exactamente un mes después de la desaparición, la investigación recibió un impulso crucial cuando Jennifer Richards, una geóloga que trabajaba en un proyecto de mapeo del desierto, contactó a las autoridades. Richards había estado trabajando en el área general donde desaparecieron los Matthews y recordaba haber observado actividad de construcción inusual en una propiedad remota aproximadamente a 40 kilómetros al noroeste de Desert Stop. Según Richards, la actividad de construcción había sido particularmente intensa durante mediados de julio, coincidiendo con las fechas de la desaparición. Lo que le había llamado la atención era que el trabajo se realizaba principalmente durante la noche, algo inusual para proyectos legítimos de construcción en el desierto donde las temperaturas diurnas eran más manejables. Además, los vehículos involucrados no parecían ser del tipo típicamente utilizado en construcción comercial legítima. La propiedad descrita por Richards resultó ser propiedad de Desert Development Corporation, la misma empresa cuyas cuentas Robert Matthews había estado examinando obsesivamente los meses previos a su desaparición. Los registros de propiedad mostraban que el terreno había sido adquirido en febrero de 1989, apenas un mes antes de que Robert comenzara su investigación no autorizada de la empresa. Un reconocimiento aéreo del sitio reveló signos evidentes de excavación y construcción reciente. Estructuras temporales habían sido erigidas y posteriormente removidas, dejando solo cimientos de cemento y áreas de suelo alterado. Más inquietante aún, el patrón de alteración del terreno sugería actividades que iban más allá de la construcción comercial normal. El detective Cruz obtuvo una orden de registro para la propiedad, pero cuando los investigadores llegaron al sitio el 20 de agosto, encontraron que todas las estructuras temporales habían sido completamente removidas. Solo quedaban los cimientos de cemento y varios montículos de tierra que parecían haber sido recientemente excavados y rellenados. El terreno mostraba signos de haber sido alisado deliberadamente, como si alguien hubiera intentado borrar evidencias de actividad reciente. El análisis preliminar del suelo reveló anomalías químicas consistentes con la presencia de materia orgánica en descomposición enterrada a diferentes profundidades. Sin embargo, la tecnología forense de 1989 no permitía determinaciones precisas sin excavación extensiva, un proceso que requeriría recursos significativos y evidencia más concreta para justificar tal operación. Mientras los investigadores debatían los próximos pasos, Timothy Johnson proporcionó una nueva revelación que cambiaría dramáticamente el curso de la investigación. Durante una tercera sesión de interrogatorio, Johnson admitió que había recibido dinero en efectivo de personas desconocidas para que proporcionara información sobre viajeros específicos que se detenían en Desert Stop. No había considerado esto como actividad criminal, asumiendo que se trataba de investigadores privados o agentes de cobro buscando a deudores. Johnson reveló que había recibido una foto de Robert Matthews 2 días antes de la desaparición de la familia, junto con instrucciones de contactar a un número telefónico específico si los Matthews se detenían en la estación. Había hecho esta llamada aproximadamente a las 8 de la noche del 15 de julio, una hora después de que la familia había partido de Desert Stop. La revelación de Johnson transformó completamente la naturaleza del caso de una desaparición misteriosa a un secuestro premeditado. Los Matthews no habían desaparecido por voluntad propia ni habían sido víctimas de un crimen oportunista. Habían sido deliberadamente atraídos a una trampa,
con Robert como el objetivo específico debido a su conocimiento no autorizado de las actividades de Desert Development Corporation. Pero la pregunta más aterradora permanecía sin respuesta. Si Robert había descubierto algo tan comprometedor que valía la pena secuestrar y posiblemente asesinar a una familia entera, ¿qué secreto tan oscuro había tropezado en esos archivos corporativos que había sellado el destino de 4 personas inocentes? El agente especial Michael Torres había visto muchos casos complejos durante sus 12 años con el buró, pero la desaparición de los Matthews presentaba ramificaciones que se extendían mucho más allá de un simple crimen local. La información proporcionada por Timothy Johnson sobre su papel como informante involuntario había abierto una ventana hacia una operación criminal sofisticada que había estado operando en el suroeste durante años sin detección. La investigación del número telefónico que Johnson había llamado la noche del 15 de julio llevó a los agentes a un servicio de contestador automatizado registrado bajo un nombre falso en Las Vegas. Sin embargo, el rastreo de los pagos del servicio reveló conexiones con una red de empresas ficticias, todas vinculadas eventualmente a figuras conocidas del crimen organizado en Nevada. Esta conexión confirmó las sospechas de que la desaparición de los Matthews estaba relacionada con actividades criminales de gran escala. El análisis forense del sitio de construcción de Desert Development Corporation había progresado significativamente con la llegada de especialistas federales. Utilizando tecnología de penetración de suelo más avanzada, los investigadores habían identificado 5 áreas distintas donde el suelo había sido alterado recientemente. Las lecturas químicas sugerían que estas alteraciones no eran consistentes con construcción normal, sino con el entierro de materiales orgánicos a profundidades específicas. La decisión de proceder con excavaciones limitadas fue tomada el 12 de septiembre, después de que análisis adicionales del suelo revelaran la presencia de fibras textiles y fragmentos de metal que podrían estar relacionados con efectos personales humanos. El primer sitio excavado reveló restos de ropa y objetos personales enterrados a aproximadamente 2 metros de profundidad. Entre los artículos recuperados se encontraban una cartera de mujer que contenía tarjetas de crédito a nombre de Jennifer Matthews y un reloj de pulsera masculino grabado con las iniciales RM. El descubrimiento de los efectos personales confirmó las peores sospechas de los investigadores. La familia Matthews no había desaparecido voluntariamente, habían sido asesinados y enterrados en el sitio de Desert Development Corporation. Sin embargo, la ausencia de restos humanos en la primera excavación sugería que los cuerpos habían sido trasladados a otra ubicación después del asesinato inicial. La investigación de las conexiones financieras de Desert Development Corporation reveló un esquema criminal complejo que se extendía a través de múltiples estados. La empresa servía como una operación de lavado de dinero para organizaciones criminales que necesitaban legitimar grandes cantidades de efectivo procedente de actividades ilícitas. Las propiedades remotas del desierto proporcionaban ubicaciones ideales para estas operaciones, lejos de la supervisión gubernamental y la observación pública. Robert Matthews había descubierto inconsistencias en los registros financieros de Desert Development que sugerían movimientos de dinero sin transacciones comerciales legítimas correspondientes. Sus investigaciones no autorizadas habían revelado transferencias de millones de dólares que no podían ser explicadas por actividades comerciales normales. Este conocimiento lo había convertido en una amenaza que la organización criminal no podía permitirse ignorar. La búsqueda de los cuerpos se expandió basándose en análisis de patrones de actividad criminal en la región. Los investigadores identificaron otras propiedades controladas por empresas conectadas con Desert Development Corporation, muchas de las cuales mostraban signos similares de actividad de construcción nocturna durante el verano de 1989. Estas propiedades se extendían a través de una amplia área del desierto, creando múltiples sitios potenciales donde los cuerpos podrían haber sido trasladados. El 25 de septiembre, la investigación tomó un giro inesperado cuando Margaret Foster, una enfermera jubilada que vivía cerca de una de las propiedades sospechosas, contactó a las autoridades. Foster recordaba haber visto actividad inusual en la propiedad vecina durante una noche de julio que coincidía con las fechas de la desaparición. Específicamente, recordaba vehículos pesados operando durante la madrugada y olores extraños que había atribuido a productos químicos industriales. La descripción de Foster llevó a los investigadores a una propiedad localizada a 80 kilómetros del sitio original, donde el análisis del suelo reveló patrones químicos consistentes con el uso de cal para acelerar la descomposición. Este descubrimiento sugería que los perpetradores tenían conocimiento especializado sobre métodos para ocultar evidencia forense, indicando un nivel de sofisticación que iba más allá de criminales oportunistas. La investigación de Timothy Johnson había revelado que su participación en el esquema se extendía más allá del caso Matthews. Durante los 2 años previos, había recibido pagos regulares por proporcionar información sobre viajeros que se detenían en Desert Stop, especialmente aquellos que parecían estar viajando con grandes cantidades de efectivo o que mostraban signos de nerviosismo. Esta información había sido utilizada para identificar objetivos potenciales para robo o extorsión.
Johnson también reveló la existencia de otros empleados de estaciones de servicio y hoteles en la región que participaban en la red de información. Estos informantes creaban un sistema de vigilancia que permitía a la organización criminal rastrear e interceptar a viajeros específicos a lo largo de las principales rutas del suroeste. El caso Matthews representaba una escalada en las actividades del grupo, pasando de robos simples a asesinatos para proteger sus operaciones de lavado de dinero. La red de informantes había operado durante años sin detección porque utilizaba empleados de negocios legítimos que no comprendían completamente la naturaleza criminal de sus acciones. Muchos, como Johnson, creían que estaban ayudando a investigadores privados o agentes de cobro, no a asesinos. Esta estructura proporcionaba a la organización una cobertura perfecta mientras expandía sus operaciones a través de la región. El análisis de registros telefónicos y financieros reveló que la organización había estado activa en al menos 6 estados del suroeste, utilizando una red de empresas ficticias similar a Desert Development Corporation. Cada empresa operaba propiedades remotas que servían como centros de operaciones para actividades de lavado de dinero y aparentemente, eliminación de testigos problemáticos. La información recopilada durante septiembre había identificado a 3 figuras clave en la organización criminal: William Patterson, un empresario de Las Vegas con antecedentes por fraude financiero; Kevin Rodríguez, un contratista de construcción de Albuquerque con conexiones conocidas con el crimen organizado; y Patrick Williams, un abogado de Phoenix que había representado a múltiples empresas ficticias conectadas con la red. Estos 3 hombres habían estado bajo vigilancia federal esporádica por sus actividades financieras sospechosas, pero la conexión con los asesinatos de los Matthews proporcionó la evidencia necesaria para obtener órdenes de arresto. Sin embargo, cuando los agentes federales llegaron a sus direcciones conocidas el 30 de septiembre, descubrieron que los 3 habían desaparecido, aparentemente alertados de la investigación por fuentes dentro del sistema judicial local. La fuga de los principales sospechosos representó un revés significativo para la investigación, pero también confirmó la extensión y sofisticación de la red criminal. La capacidad de los sospechosos para recibir advertencia anticipada sobre las órdenes de arresto sugería corrupción dentro de las agencias locales de aplicación de la ley, complicando significativamente los esfuerzos para desmantelar completamente la organización. El análisis de cuentas bancarias asociadas con las empresas ficticias reveló transferencias masivas de fondos a cuentas en el extranjero durante los días inmediatamente anteriores a la fuga de los sospechosos. Millones de dólares habían sido movidos a través de una serie de transacciones complejas diseñadas para obscurecer su destino final. Esta actividad financiera sugería que la organización había estado preparándose para una disolución de emergencia de sus operaciones durante semanas antes de la fuga. La investigación había revelado la existencia de una red criminal sofisticada responsable no solo de los asesinatos de los Matthews, sino potencialmente de múltiples desapariciones y asesinatos a lo largo del suroeste durante varios años. Sin embargo, con los principales sospechosos fugitivos y evidencia física limitada, el caso parecía destinado a permanecer sin resolver. Pero el detective Daniel Cruz había notado un patrón en los registros financieros que otros investigadores habían pasado por alto, un detalle aparentemente insignificante que podría proporcionar la clave para localizar no solo los asesinos fugitivos, sino también los cuerpos de la familia Matthews. Lo que había descubierto en esos registros cambiaría completamente la dirección de la investigación y revelaría un secreto que los criminales habían creído enterrado para siempre en las arenas del desierto de Nuevo México. El detective Daniel Cruz había desarrollado una obsesión meticulosa con los detalles durante sus 15 años de carrera, una característica que había resuelto casos cuando otros investigadores se habían rendido. En el caso Matthews, esa obsesión lo había llevado a notar un patrón en los registros financieros de Desert Development Corporation que inicialmente parecía irrelevante: pagos mensuales regulares a una empresa de mantenimiento de equipos pesados llamada Southwest Machinery Services. Los pagos a Southwest Machinery Services habían continuado incluso después de que aparentemente cesaron todas las operaciones de construcción en las propiedades de Desert Development. Más intrigante aún, los montos de los pagos habían aumentado significativamente durante el mes de julio de 1989, coincidiendo exactamente con las fechas del asesinato de los Matthews. Esta anomalía sugería que la empresa de mantenimiento había proporcionado servicios especiales relacionados con la eliminación de evidencia. La investigación de Southwest Machinery Services reveló que la empresa estaba registrada bajo el nombre de Anthony Herrera, un mecánico con antecedentes penales por robo y posesión de propiedad robada. Herrera operaba su negocio desde un depósito en las afueras de Albuquerque, donde mantenía una colección de excavadoras, compactadores y otros equipos pesados disponibles para alquiler. Sin embargo, los registros comerciales mostraban muy pocos clientes legítimos aparte de Desert Development Corporation. Cuando los investigadores llegaron al depósito de Southwest Machinery Services en octubre de 1989, encontraron que Herrera había abandonado las instalaciones precipitadamente. El equipo pesado había sido removido,
pero el análisis forense del sitio reveló rastros de suelo que coincidía químicamente con muestras tomadas de las propiedades de Desert Development Corporation. Esta evidencia establecía una conexión directa entre las operaciones de entierro y la empresa de mantenimiento. Los registros de combustible de Southwest Machinery Services proporcionaron información crucial sobre las ubicaciones donde el equipo había sido utilizado durante julio de 1989. Los registros mostraban compras de combustible diésel en estaciones específicas que formaban un patrón geográfico a través del desierto. Este patrón, cuando fue mapeado, revelaba una ruta que conectaba múltiples propiedades remotas, incluyendo sitios que no habían sido previamente identificados como parte de la red criminal. La búsqueda se expandió a estas nuevas ubicaciones, donde el análisis del suelo confirmó alteraciones recientes consistentes con excavación pesada. En una propiedad localizada a 120 kilómetros de Desert Stop, los investigadores descubrieron evidencia de una operación de entierro masiva que había requerido maquinaria pesada para completarse. El sitio mostraba signos de múltiples excavaciones, sugiriendo que había sido utilizado como un cementerio clandestino para múltiples víctimas. Sin embargo, cuando los investigadores procedieron con excavaciones en el sitio, descubrieron que todos los restos habían sido removidos recientemente. El suelo había sido cuidadosamente tamizado y reemplazado, eliminando cualquier evidencia física de los cuerpos que habían estado enterrados allí. Esta removilización sugería que la organización criminal había anticipado la investigación y había tomado medidas para eliminar evidencia incriminatoria. La investigación federal había identificado conexiones entre la red criminal y organizaciones similares operando en otros estados del suroeste. El patrón de empresas ficticias, propiedades remotas y operaciones de lavado de dinero se había replicado en Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Esta red más amplia había estado operando durante al menos una década, procesando millones de dólares en fondos ilícitos y eliminando testigos que amenazaban sus operaciones. Anthony Herrera fue localizado en marzo de 1990 en una prisión estatal de Texas, donde cumplía una sentencia por robo de vehículos. Durante interrogatorios extensivos, Herrera inicialmente negó cualquier conocimiento de actividades criminales más allá del alquiler de equipos. Sin embargo, cuando se le presentó evidencia de los pagos de Desert Development Corporation y análisis forense del suelo, su resistencia comenzó a debilitarse. Herrera finalmente admitió haber proporcionado servicios de excavación para la organización criminal, pero afirmó que no había sabido la verdadera naturaleza de lo que estaba enterrando. Según su testimonio, había sido contratado para mover grandes cantidades de material orgánico que le habían dicho eran desechos industriales que requerían eliminación especial. Los sitios de entierro habían sido preparados con cal y productos químicos para acelerar la descomposición. El testimonio de Herrera proporcionó detalles cruciales sobre la logística de las operaciones de eliminación. Describió un proceso sistemático donde los cuerpos eran trasladados desde sitios de asesinato iniciales a ubicaciones de entierro temporal, y posteriormente removidos a sitios de eliminación permanente utilizando hornos industriales móviles. Este proceso de múltiples etapas había sido diseñado para eliminar completamente cualquier evidencia física de los asesinatos. La revelación sobre hornos industriales móviles llevó a los investigadores a examinar registros de permisos para equipos especializados en la región. Descubrieron que una empresa ficticia había alquilado hornos industriales de alta temperatura durante agosto de 1989, inmediatamente después del periodo cuando los cuerpos habrían sido removidos de los sitios de entierro temporal. Estos hornos eran capaces de reducir materia orgánica a cenizas en pocas horas. La búsqueda de los sitios donde los hornos habían sido operados llevó a los investigadores a una propiedad industrial abandonada cerca de la frontera con Arizona. El análisis del sitio reveló residuos químicos consistentes con cremación a alta temperatura, así como fragmentos de metal que podrían haber provenido de objetos personales como joyas o empastes dentales. Sin embargo, la cantidad de evidencia física era mínima debido a la eficiencia del proceso de eliminación. Para 1992, la investigación federal había identificado al menos 12 casos de desapariciones en el suroeste que mostraban patrones similares al caso Matthews. Las víctimas incluían contadores, abogados, investigadores privados y otras personas que podrían haber tenido acceso a información comprometedora sobre operaciones de lavado de dinero. Esta serie de casos sugería que la organización criminal había estado eliminando sistemáticamente testigos potenciales durante años. La investigación también reveló que la red criminal había sido disuelta precipitadamente en octubre de 1989, inmediatamente después de la fuga de los principales sospechosos. Todas las empresas ficticias fueron liquidadas, las propiedades fueron vendidas o abandonadas, y los registros financieros fueron destruidos. Esta disolución coordinada sugería un nivel de organización y planificación que iba más allá de operaciones criminales típicas. Los principales fugitivos, William Patterson, Kevin Rodríguez y Patrick Williams, habían desaparecido completamente, aparentemente con nuevas identidades y recursos financieros sustanciales.
Los esfuerzos internacionales para localizarlos habían resultado infructuosos, y se presumía que habían establecido nuevas vidas en países sin tratados de extradición. Sus cuentas bancarias conocidas habían sido vaciadas, y las propiedades registradas a sus nombres habían sido vendidas antes de su fuga. Anthony Herrera proporcionó información adicional a cambio de una reducción de sentencia, revelando detalles sobre la jerarquía de la organización y métodos operacionales. Según Herrera, la red había estado dirigida por figuras del crimen organizado en Las Vegas que utilizaban las operaciones del suroeste para procesar fondos de actividades criminales diversas, incluyendo narcóticos, extorsión y fraude financiero. La organización había reclutado profesionales locales como Robert Matthews sin su conocimiento, utilizando empresas ficticias para acceder a servicios contables y legales legítimos. Cuando estos profesionales descubrían inadvertidamente la verdadera naturaleza de las operaciones, se convertían en amenazas que debían ser eliminadas. El caso Matthews representaba un patrón que se había repetido múltiples veces a través de la red. Para 1995, 6 años después de la desaparición original, el caso había sido oficialmente clasificado como resuelto en términos de identificar a los perpetradores, pero permanecía abierto debido a la ausencia de los cuerpos y los fugitivos principales. Las familias de las víctimas habían recibido declaraciones oficiales de muerte, pero la falta de restos para entierro había dejado muchas preguntas sin respuesta y heridas emocionales sin sanar. El detective Cruz se había jubilado en 1994, pero había mantenido archivos personales detallados del caso. En sus notas finales, había documentado su convicción de que los cuerpos de los Matthews no habían sido completamente destruidos. Basándose en inconsistencias en el testimonio de Herrera y análisis de patrones operacionales de la organización, Cruz creía que evidencia física significativa permanecía oculta en algún lugar del vasto desierto del suroeste. Esa evidencia permanecería enterrada en las arenas del tiempo durante casi 3 décadas más, esperando un descubrimiento que finalmente revelaría la verdad completa sobre el destino de la familia Matthews y proporcionaría el cierre que sus seres queridos habían buscado durante tanto tiempo. Pero lo que nadie podría haber anticipado era que la naturaleza misma sería la que finalmente revelaría los secretos que una organización criminal había creído enterrados para siempre. En el año 2023, una serie de eventos fortuitos conduciría al descubrimiento más importante en la historia del caso, un hallazgo que no solo revelaría el destino final de los Matthews, sino que también expondría crímenes adicionales que habían permanecido ocultos en el desierto durante más de 30 años. La mañana del 12 de mayo amaneció despejada en el vasto desierto de Nuevo México, donde un equipo especializado de búsqueda y rescate del condado de Bernalillo había programado un ejercicio de entrenamiento rutinario. El sargento James Michey dirigía la sesión de adiestramiento con Rex, un pastor alemán especializado en la detección de restos humanos, cuando una serie de eventos extraordinarios comenzó a desarrollarse que cambiarían para siempre la comprensión del caso Matthews. Rex había sido entrenado durante 5 años para detectar los compuestos químicos únicos que emanan de la descomposición humana, incluso décadas después del entierro. Durante el ejercicio matutino en un área que había sido seleccionada aleatoriamente para las prácticas, el perro comenzó a mostrar comportamientos de alerta inusuales cerca de una formación rocosa que parecía completamente natural y sin disturbar. El área donde Rex había alertado estaba ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de la propiedad industrial abandonada donde los investigadores habían encontrado evidencia de operaciones de cremación en 1989. La geografía del terreno había cambiado significativamente durante los 34 años transcurridos debido a la erosión natural y patrones climáticos que habían alterado la configuración del paisaje desértico. Michey inicialmente asumió que el comportamiento de Rex podría estar relacionado con restos de vida silvestre, una ocurrencia común durante los ejercicios de entrenamiento en el desierto. Sin embargo, la persistencia e intensidad de la alerta del perro sugería la presencia de algo mucho más significativo. Rex había localizado un área específica de aproximadamente 10 metros cuadrados donde su comportamiento indicaba una concentración alta de los compuestos que había sido entrenado para detectar. La inspección visual inicial del sitio no reveló signos obvios de disturbio del suelo o actividad humana reciente. La superficie parecía haber permanecido intacta durante décadas, cubierta por una capa de sedimento natural y vegetación desértica esparsa. Sin embargo, cuando Michey utilizó una sonda de suelo portátil para examinar el área más detalladamente, descubrió que el suelo debajo de la superficie natural era inconsistente con la geología circundante. El análisis preliminar con equipo portátil reveló que el suelo había sido excavado y reemplazado en algún momento del pasado, aunque la operación había sido cuidadosamente diseñada para parecer natural después de la sedimentación a largo plazo. Más significativo aún, las lecturas químicas del suelo mostraban concentraciones elevadas de cal y otros productos químicos utilizados para acelerar la descomposición, una firma química que coincidía con los métodos descritos en el testimonio de Anthony Herrera décadas antes. Michey contactó inmediatamente a la oficina del sheriff del condado, que a su vez notificó al FBI debido a las posibles conexiones con casos federales no resueltos.
El agente especial Sarah Thompson, especializada en casos fríos, llegó al sitio esa misma tarde acompañada por un equipo forense completo equipado con tecnología de detección de suelo de última generación. El análisis con radar de penetración terrestre confirmó la presencia de múltiples anomalías enterradas a diferentes profundidades en el área identificada por Rex. Las lecturas mostraban objetos de densidad variable enterrados entre 2 y 4 metros de profundidad, organizados en un patrón que sugería entierros deliberados y sistemáticos. La configuración de las anomalías era consistente con múltiples conjuntos de restos humanos que habían sido enterrados durante el mismo periodo de tiempo. La excavación cuidadosa comenzó el 15 de mayo bajo la supervisión del antropólogo forense Dr. Christopher Davis, quien había sido llamado específicamente debido a su experiencia en casos de restos humanos antiguos. El primer nivel de excavación reveló fragmentos de tela y metal que habían sido preservados por las condiciones áridas del desierto y los productos químicos utilizados durante el entierro original. Entre los primeros artifacts recovered se encontraba un reloj de pulsera masculino grabado con las iniciales RM, idéntico al que había sido reportado como perteneciente a Robert Matthews en los registros de la investigación original de 1989. Junto al reloj, los investigadores descubrieron fragmentos de una cartera de cuero que contenía los restos de tarjetas de identificación, incluyendo una licencia de conducir de Arizona que había pertenecido a Jennifer Matthews. La excavación continuó revelando evidencia de que el sitio había sido utilizado como un cementerio clandestino para múltiples víctimas durante un periodo prolongado. Los restos humanos estaban presentes, aunque en estado de descomposición avanzada debido a la combinación de tiempo transcurrido y los productos químicos utilizados durante el entierro. Sin embargo, la preservación del desierto había mantenido suficiente material para análisis forense detallado. El análisis dental de los restos encontrados en el sitio confirmó positivamente las identidades de los 4 miembros de la familia Matthews: Robert, Jennifer, Emma y Lucas. Los registros dentales, que habían sido mantenidos en los archivos del caso durante 34 años, proporcionaron una coincidencia inequívoca. Finalmente, después de más de 3 décadas, la familia había sido encontrada. Pero el descubrimiento se extendía mucho más allá de los Matthews. La excavación reveló evidencia de al menos 8 conjuntos adicionales de restos humanos enterrados en el mismo sitio durante el mismo periodo general. Los artefactos personales encontrados con estos restos adicionales coincidían con casos de personas desaparecidas que habían sido reportadas a través del suroeste durante finales de los años 80 y principios de los 90. Entre las víctimas adicionales identificadas se encontraban Margaret Foster, una investigadora privada de Las Vegas que había desaparecido en 1988, Stephen Clark, un abogado de Phoenix que había estado investigando irregularidades financieras antes de su desaparición en 1990, y Angela Rodríguez, una contadora de Albuquerque cuya desaparición había sido conectada tentativamente con el caso Matthews durante la investigación original. La presencia de múltiples víctimas en el mismo sitio confirmó la teoría de que la organización criminal había operado un cementerio clandestino sistemático para la eliminación de testigos y otras amenazas a sus operaciones. El sitio había sido seleccionado específicamente por su ubicación remota y características geológicas que facilitarían la preservación a largo plazo mientras minimizaban las posibilidades de descubrimiento accidental. El análisis forense de los restos reveló evidencia de que las víctimas habían sido asesinadas en otros lugares y trasladadas al sitio de entierro. Los patrones de trauma observados en los restos óseos sugerían métodos de ejecución consistentes con operaciones criminales organizadas. Sin embargo, los detalles específicos de las causas de muerte no pudieron ser determinados debido al estado avanzado de descomposición. La tecnología forense moderna también permitió la extracción de DNA de los restos, que fue comparado con muestras de familiares sobrevivientes que habían sido recopiladas durante la investigación original. Las confirmaciones de DNA proporcionaron evidencia irrefutable de las identidades de las víctimas y establecieron conexiones definitivas con los casos de personas desaparecidas que habían permanecido sin resolver durante décadas. La excavación del sitio reveló también evidencia de la metodología utilizada por la organización criminal para la eliminación de cuerpos. Los restos habían sido enterrados en capas utilizando cal viva y otros productos químicos para acelerar la descomposición, seguido por capas de cemento y tierra para sellar los sitios. Esta metodología había sido diseñada para eliminar evidencia mientras proporcionaba un sistema de almacenamiento permanente para múltiples víctimas. El descubrimiento atrajo la atención nacional e internacional como uno de los casos de cementerio clandestinos más significativos en la historia criminal estadounidense. Los medios de comunicación describieron el sitio como evidencia de una operación de eliminación sistemática que había operado durante años sin detección, representando una escalada en la violencia del crimen organizado que había sido previamente subestimada. Para las familias de las víctimas, el descubrimiento proporcionó finalmente el cierre que habían buscado durante décadas. Sin embargo, también planteó nuevas preguntas sobre la extensión completa de la red criminal y si otros sitios similares podrían existir en otras partes del suroeste.
La investigación había revelado una operación criminal mucho más extensa de lo que había sido originalmente sospechado. El análisis completo del sitio tomó 3 meses adicionales, durante los cuales los investigadores documentaron meticulosamente cada artefacto y resto encontrado. El sitio fue eventualmente clasificado como una escena del crimen histórica significativa, proporcionando evidencia crucial para múltiples casos que habían permanecido sin resolver durante décadas. Pero incluso mientras las familias comenzaban el proceso de finalmente enterrar a sus seres queridos, una nueva investigación estaba comenzando. Los artefactos y evidencia encontrados en el sitio proporcionarían pistas cruciales que llevarían a los investigadores directamente a los perpetradores que habían evadido la justicia durante más de 3 décadas, estableciendo el escenario para una resolución final que nadie había anticipado después de tanto tiempo. El descubrimiento del cementerio clandestino había proporcionado a los investigadores no solo los restos de las víctimas, sino también evidencia física crucial que había permanecido preservada en las condiciones áridas del desierto durante 34 años. Entre los artefactos más significativos se encontraba un teléfono celular primitivo que había pertenecido a uno de los perpetradores y que contenía números telefónicos e información de contacto que proporcionaría las pistas necesarias para localizar a los fugitivos. El análisis forense del teléfono, realizado por especialistas en tecnología vintage, reveló una lista de contactos que incluía números internacionales y códigos de identificación que habían sido utilizados por la red criminal para comunicaciones. Estos números, cuando fueron rastreados a través de registros internacionales de telecomunicaciones, llevaron a los investigadores a ubicaciones en México, Costa Rica y Panamá donde los fugitivos principales habían establecido nuevas identidades. La investigación internacional coordinada por Interpol y agencias federales estadounidenses identificó que William Patterson había estado viviendo bajo el nombre de William Pérez en una comunidad de expatriados en Costa Rica. Patterson, ahora de 67 años, había establecido un negocio de bienes raíces que, según la investigación financiera, había continuado operando como una operación de lavado de dinero en menor escala durante las décadas posteriores a su fuga. Kevin Rodríguez fue localizado en México, donde había estado operando bajo el nombre de Carlos Rivera como contratista de construcción en la Riviera Maya. Durante los 30 años transcurridos, Rodríguez había mantenido un perfil bajo pero había continuado involucrándose en actividades criminales menores, principalmente contrabando de productos de construcción y evasión de impuestos. Sus huellas dactilares fueron confirmadas a través de un arresto por alteración del orden público en 2018. Patrick Williams, el abogado que había facilitado las operaciones legales de la red criminal original, fue localizado en Panamá donde había estado trabajando como consultor legal para empresas offshore. Williams había utilizado su experiencia legal para ayudar a otros fugitivos internacionales a establecer nuevas identidades y estructuras corporativas para ocultar activos. Su trabajo había atraído la atención de autoridades panameñas que habían estado investigando redes de lavado de dinero. La extradición de los 3 fugitivos a Estados Unidos requirió negociaciones diplomáticas complejas que se extendieron durante 8 meses. Costa Rica y Panamá cooperaron relativamente rápido debido a tratados de extradición existentes, pero México requirió garantías específicas de que los acusados no enfrentarían la pena de muerte. Estas negociaciones fueron facilitadas por el hecho de que todos los cargos estaban relacionados con eventos de más de 30 años, eliminando las complicaciones legales de estatutos de limitaciones. Patterson fue arrestado en su hogar de Costa Rica en octubre de 2023 durante una operación coordinada que también resultó en la incautación de documentos financieros que detallaban sus actividades durante las décadas posteriores a su fuga. Estos documentos revelaron que había continuado manteniendo contacto esporádico con otros miembros de la red criminal original y había proporcionado asistencia financiera a familiares de criminales encarcelados. Rodríguez fue arrestado en noviembre de 2023 durante una redada en su empresa de construcción que reveló evidencia de actividades criminales continuas. Su arresto llevó al descubrimiento de un depósito donde había mantenido artefactos y documentos relacionados con las operaciones criminales originales, incluyendo mapas detallados de propiedades utilizadas por la red y registros de víctimas adicionales que no habían sido previamente identificadas. Williams presentó la mayor resistencia a la extradición, utilizando su experiencia legal para desafiar los procedimientos a través del sistema judicial panameño. Su arresto en diciembre de 2023 requirió la intervención de autoridades federales estadounidenses y panameñas trabajando en cooperación. Williams había estado preparándose para una fuga adicional y tenía pasaportes falsos y cuentas bancarias preparadas para una desaparición de emergencia. Los 3 fugitivos fueron trasladados a Estados Unidos en enero de 2024 y enfrentaron cargos federales que incluían asesinato en primer grado, conspiración criminal, lavado de dinero y operación de empresa criminal continua. Los cargos abarcaban no solo los asesinatos de los Matthews, sino también las múltiples víctimas adicionales identificadas en el cementerio clandestino. El juicio comenzó en febrero de 2024 ante el juez federal Margaret Thompson en Albuquerque. La fiscalía, dirigida por el fiscal federal David Morrison,
presentó evidencia que incluía testimony de Anthony Herrera, análisis forense de los restos encontrados en el cementerio, registros financieros que documentaban las operaciones de lavado de dinero, y evidencia física recuperada del sitio de entierro. La defensa de Patterson argumentó que había sido un participante menor en las operaciones y que había estado bajo coacción de figuras más poderosas del crimen organizado. Sin embargo, los registros financieros y testimony contradecían esta afirmación, mostrando que Patterson había sido uno de los arquitectos principales del esquema de lavado de dinero y había participado directamente en decisiones sobre la eliminación de testigos. Rodríguez admitió parcialmente su culpabilidad temprano en el proceso judicial, proporcionando detalles adicionales sobre las operaciones de la red a cambio de una sentencia reducida. Su testimony confirmó los detalles del asesinato de los Matthews y reveló información sobre víctimas adicionales cuyas desapariciones no habían sido previamente conectadas con la red criminal. Williams mantuvo su inocencia a lo largo del juicio, argumentando que había proporcionado solo servicios legales legítimos a clientes sin conocimiento de sus actividades criminales. Sin embargo, la evidencia presentada incluía documentos en su propia escritura que detallaban planes para la eliminación de testigos y la destrucción de evidencia. El testimony más impactante vino de familiares sobrevivientes de las víctimas, quienes describieron décadas de incertidumbre y dolor mientras buscaban respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Emma Matthews, prima, Sarah Johnson, describió el impacto devastador que la desaparición había tenido la familia extendida y su gratitud por finalmente tener respuestas después de tanto tiempo. La evidencia forense presentada durante el juicio incluía análisis de DNA que confirmaba definitivamente las identidades de todas las víctimas, análisis químico que documentaba los métodos utilizados para ocultar los cuerpos, y reconstrucciones digitales del sitio que mostraban la extensión de la operación criminal. El jurado deliberó durante 4 días antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos contra los 3 acusados. Patterson y Williams fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a la gravedad de sus crímenes y su papel de liderazgo en la organización criminal. Rodríguez recibió una sentencia de 40 años debido a su cooperación con las autoridades. Las sentencias fueron pronunciadas en abril de 2024, más de 34 años después de los asesinatos originales. El juez Thompson describió los crímenes como representativos de la forma más grave de violencia criminal organizada y señaló que la justicia, aunque tardía, había sido finalmente servida para las familias de las víctimas. Las familias de las víctimas finalmente pudieron proceder con servicios funerarios apropiados para sus seres queridos. Los restos de la familia Matthews fueron enterrados en una ceremonia privada en Phoenix, Arizona, donde Robert y Jennifer habían vivido. Las otras víctimas fueron igualmente enterradas por sus familias respectivas, proporcionando el cierre que había sido negado durante décadas. La investigación también llevó a la identificación de propiedades adicionales que habían sido utilizadas por la red criminal, resultando en excavaciones adicionales que revelaron evidencia de otras víctimas. En total, la red había sido responsable de al menos 18 asesinatos documentados a través del suroeste durante un periodo de 8 años. Los assets recuperados de las cuentas bancarias de los convictos, que totalizaron más de $3 millones, fueron distribuidos a las familias de las víctimas como compensación parcial por sus pérdidas. Aunque ninguna cantidad de dinero podía compensar por décadas de sufrimiento, las familias expresaron gratitud por este reconocimiento de su dolor. El caso estableció precedentes importantes para la investigación de casos fríos y demostró la efectividad de tecnologías forenses modernas aplicadas a evidencia preservada durante décadas. Las técnicas utilizadas para localizar e identificar los restos se convirtieron en modelos para investigaciones similares a través de los Estados Unidos. Para Daniel Cruz, el detective original que había iniciado la investigación en 1989, la resolución del caso proporcionó una satisfacción profunda después de décadas de preguntas sin respuesta. Aunque había muerto en 2019, su familia expresó gratitud de que sus esfuerzos incansables habían finalmente resultado en justicia para las víctimas. El caso Matthews se cerró oficialmente en mayo de 2024, exactamente 35 años después de la desaparición original de la familia. La resolución proporcionó respuestas no solo para las familias directamente afectadas, sino también para las comunidades que habían vivido con el misterio durante décadas. La justicia había llegado tarde, pero había llegado finalmente, trayendo paz a aquellos que habían esperado tanto tiempo por la verdad.